en el capítulo 1. Es un libro precioso, el libro de Ruth, cortito, yo los aliento a que lo lean. Tiene 4 capítulos nada más. Esta historia que voy a leer en el capítulo 1 del libro de Ruth transcurre en el periodo de los jueces. Aquellos eran días negros para Israel, cuando cada uno, según lo declara la palabra, hacía lo que bien le parecía. ¿Sí? Era un tiempo marcado, hermano, por la desobediencia, por la idolatría y la violencia. Se parece un poco a estos tiempos, ¿verdad? Pero aún en tiempos de crisis y de profunda preocupaciones y desesperación, hay quienes siguen a Dios y mediante ellos Dios trabaja, ¿sí? No importa, hermano, cuán desalentador y antagónico parezca el mundo, siempre hay gente que sigue a Dios. Y para lograr sus propósitos, Dios usará a cualquier persona que esté lista, ¿sí? Así que yo los aliento, preparémonos, seamos fieles al Señor y obedezcámosle. Aunque los tiempos que vivimos no es lo más agradable, lo más grato, lo más alentador, nosotros somos el pueblo de Dios y somos diferentes, ¿verdad? Marcamos la diferencia, como dicen. Quería leer el capítulo 1, el versículo 1. Sí, dice en adelante. Dice, aconteció en los días que gobernaban los jueces que hubo hambre en la tierra. Y un varón de Belén de Judá fue a morar en los campos de Moab, él, su mujer y 2 hijos suyos. El nombre de aquel varón era Elimelec y el de su mujer Noemí. Y los nombres de sus hijos eran Malón y Quelión, efrateos de Belén de Judá. Llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron allí. Y murió Elimelec, marido, ¿se escucha? Hola. Bueno, y murió Elimelec, marido de Noemí, y quedó ella con sus 2 hijos, los cuales tomaron para sí mujeres moabitas. El nombre de una era Orfa y el nombre de la otra Ruth, y habitaron allí unos 10 años, ¿sí? Y murieron también los 2, Malón y Quelión, los hijos de Noemí, quedando así Noemí desamparada de sus 2 hijos y de su marido. Qué tremendo este relato, ¿no? La verdad que a mí me conmovía, ¿no? Tiempos muy difíciles, dice que el hambre era un hambre muy grande, una hambruna que había en la tierra. Y un varón, Elimelec de Judá, con su familia, su esposa, sus 2 hijos, decidieron ir a morar en los campos de Moab. Todos fueron a vivir allí, ¿no? Y qué tremendo el irse. Es decir, acá no dice que buscaron el consejo de Dios, no dice, decidieron, dice, ir a Moab. Y Moab, hermano, era una nación enemiga del pueblo de Israel, ¿sí? Que siempre oprimió al pueblo de Israel durante el periodo de los jueces. Así es que había hostilidad entre las 2 naciones. Es decir, los cananeos, los que estaban, el pueblo de Dios que estaba en Canaán, la tierra prometida, y los moabitas, que era una región al este, que lindaba con Canaán. Bueno, esta hambruna fue tan severa en Israel que él decidió irse a esa ciudad del pueblo enemigo de Dios. Ahí fue, junto a su familia,
y habitaron allí. ¿Y qué pasó? Murió primero el esposo de Noemí y después sus hijos se casaron con mujeres moabitas. Las relaciones amistosas entre Canaán y Moab estaban prohibidas, ¿sí? La palabra de Dios lo declara en Deuteronomio y cuenta el porqué. Dice que cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, esta nación no le permitió pasar a través de ella y llegar a Canaán, al pueblo de Dios. Y dice allí en Deuteronomio, y ni siquiera les ofreció agua ni pan. Es decir, que Dios estaba enojado. ¿Cómo amaba Dios al pueblo de él? Fíjense, ni siquiera se le permitía, si bien estaban fuera del límite de Canaán, llegar los moabitas y adorar en el tabernáculo a Dios. No se les estaba permitido. Y allí fue Noemí, su familia, ¿no? Era una mujer de Dios, sabemos, ¿no es cierto? Pero realmente decidieron, se podría decir independientemente de Dios, ir a esa nación a buscar ser saciados de pan. Dejaron su lugar. Y la verdad que vemos que esta no fue una buena decisión. Fue una decisión desacertada. Porque imagínense que allí perdió todo Noemí. Perdió su esposo, sus hijos. Y cuando perdió ya a sus hijos, pasaron 10 años, escuchó ella, oyó, de que en Canaán el Señor, Dios, visitó al pueblo con pan. Entonces decidió volverse. Le dijo a sus nueras que se quedaran, que fueran a la casa de sus familiares y que ella volvía a su tierra. Pero hubo sus nueras eran Orfa y Ruth. Ruth decidió no volverse. Orfa sí, estaba en su derecho, volver a la casa de sus padres. Pero Ruth, miren lo que le dijo a Noemí, en el versículo 16 del capítulo 1. No me ruegues que te deje, respondió Ruth, dice, cuando Noemí le dijo que se fueran, que se volvieran a la casa de sus padres. Dice, no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios será mi Dios. Es decir, que Ruth conoció bien a Noemí, que adoraba a Dios, y decidió seguirla, acompañarla. No, pero verdaderamente, hermano, cuando llegan a Belén, caminaron, salieron de Moab y fueron a Canaán, digamos, a Belén de Judá. Miren lo que sucedió. En el versículo 19 del mismo capítulo 1, fíjese. Dice, anduvieron Noemí y Ruth. Anduvieron pues ellas dos hasta que llegaron a Belén. Y aconteció que habiendo entrado en Belén, toda la ciudad se conmovió por causa de ellas y decían, ¿no es esta Noemí? Y ella les respondía, no me llaméis Noemí, sino llamadme Mara, porque en grande amargura me ha puesto el Todopoderoso. Yo me fui llena, pero Jehová me ha vuelto con las manos vacías. ¿Por qué me llamaréis Noemí? Noemí significa alegría, hermano. Ya que Jehová ha dado testimonio contra mí y el Todopoderoso me ha afligido. Y Mara significa amargura. La verdad que esta Noemí a mí me conmovió lo que sucede, ¿no? Y experimentó varias penurias. Abandonó Israel casada, segura, y regresó viuda y pobre. ¿Sí? A tal punto que se cambió el nombre. Para expresar la tristeza que tenía, ¿sí? El dolor que sentía. Hermano,
esta familia, la familia de Noemí, Elimelec, Malón y Kelión, no buscó consejo. Tomó independientemente, como les dije, de Dios, la decisión de ir a buscar en la nación enemiga del pueblo de Dios ser saciada de pan. No, hermano, debemos olvidar que en la sujeción y en la obediencia a Dios y a las autoridades puestas por Él, hallamos bendición y paz. Si no, es imposible, hermano. Verdaderamente que es tremenda esta historia, ¿sí? Noemí tomó esta mala decisión con toda su familia y volvió sola, viuda y pobre, a su ciudad, a Canaán, digamos a Belén de Judá, que está en la tierra prometida. Tremendo, ¿no? Vamos a ahora ir a 2 Reyes 4. En contraste a este actuar de Noemí, vamos a ver un pasaje, 2 Reyes 4. ¿Sí? El versículo 1 del capítulo 4 dice: una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas clamó a Eliseo diciendo: tu siervo, mi marido, ha muerto, y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová. Y ha venido el acreedor para tomarse 2 hijos míos por siervos. Y Eliseo le dijo: ¿qué te haré yo? Declárame qué tienes en casa. Y ella dijo: tu sierva ninguna cosa tiene en casa, sino una vasija de aceite. Él le dijo: ve y pide para ti vasijas prestadas de todos tus vecinos, vasijas vacías, no pocas. Entra luego, enciérrate tú y tus hijos y echa en todas las vasijas. Y cuando una esté llena, ponla aparte. Y se fue la mujer y cerró la puerta, encerrándose ella y sus hijos, y ellos le traían las vasijas y ella echaba el aceite. Cuando las vasijas estuvieron llenas, dijo a un hijo suyo: tráeme aún otras vasijas. Y él le dijo: no hay más vasijas. Entonces cesó el aceite. Vino ella luego y lo contó al varón de Dios, el cual dijo: ve y vende el aceite y paga a tus acreedores, y tú y tus hijos vivid de lo que quede. Qué tremenda, ¿no? Qué tremenda esta decisión de la viuda esta. No tomó la decisión así a las apuradas. Imagínense, viuda, esa situación trágica, dolorosa, murió el esposo, pobres, le quedaron deudas. Y venían los acreedores a llevarse sus 2 hijos. ¿Y qué hizo esta mujer? Corrió a donde estaba el siervo de Dios, al profeta Eliseo. ¿Y qué le pidió? Le pidió consejo, le contó, le relató lo que le pasaba. Y allí aconsejó Eliseo. Le dijo, le preguntó qué tenía en su casa y dice: solamente un poco de aceite. No, y leímos lo que sucedió. Ella obedeció el consejo, escuchó el consejo y obedeció. Volvió y hizo como el profeta le dijo. ¿Y saben qué? A mí me conmovió porque dice un poco de aceite. Lo que a mí realmente me conmovió es que esta mujer, después de haber hecho todo como el profeta le dijo, dice, fue a preguntarle qué hacía. Ya tenía los recipientes llenos de aceite. Dice que cuando se terminaron las vasijas vacías, cesó el aceite. ¿No? Algo sobrenatural que solamente Dios hace. Y no solamente eso, sino que le dijo que vendiera, pagara a los acreedores y que con lo que quedaba viviera. Es decir, que la viuda no trabajó más. Vivió con lo que le quedó del aceite, ella y sus hijos. Saldó sus cuentas, su deuda, y ninguno de sus hijos fue de esclavo. La verdad que a mí me conmovió esto,
porque a veces nosotros nos limitamos las bendiciones de Dios por falta de fe. Esta mujer, imagínense, solamente un poco de aceite tenía, ¿eh? Y puso en marcha su fe. Porque, hermanos, cuando obedecemos es que empezamos a poner en marcha la fe. ¿Sí? Obedecemos porque creemos, tenemos fe de que va a tener cumplimiento. Y esta mujer fue y hizo como le dijeron. Y nosotros, dije, limitamos las bendiciones de Dios por falta de fe y de obediencia. Porque nos cuesta tanto ser obedientes, hermanos. Fíjese, en la obediencia, hermano, Dios es capaz de, ¿sabe de qué? De dar mucho, de darnos mucho más abundantemente de lo que pedimos o de lo que imaginamos, dice Efesios 3:20. Y nosotros con nuestra falta de fe y nuestra desobediencia, es como que empequeñecemos y hacemos que las bendiciones de Dios se retiren y sean pequeñas. Cuando tenemos fe y obramos obedientemente, las bendiciones del Señor nos sorprenden. Porque es así, lo declara su palabra. Esta mujer no a mí me conmovió porque en esta situación tan terrible supo a dónde ir. ¿Sí? No titubeó, no decidió sola, no se quedó, actuó y fue al lugar indicado a pedir consejo a donde estaba el siervo de Dios. Que verdaderamente un ejemplo digno de imitar, hermano. Pedir consejos, recibirlo. Ahí seguiditamente, siguiendo Segunda Reyes 8, hay otro pasaje. Acá mi Biblia tiene un titulito, dice, los bienes de la tsunamita devueltas, ¿sí? Esta tsunamita, lo oigo un poquito, esta tsunamita es aquella mujer que pasando Eliseo con su criado por Sunem, le insistía en que fuera a comer a su casa. Y por supuesto que iban, y ella se dio cuenta que había la necesidad de prepararle al siervo de Dios un lugar donde él posara con su criado. Y así lo hizo. Y en gratitud, ¿no? Le profetizó a Eliseo que Dios le iba a dar un hijo al año siguiente. Y así fue, tuvo el hijo, creció el hijo, y cuando ya estaba crecidito, un día viene, dice, y se murió. Comenzó con un dolor de cabeza y se murió. Y Eliseo, ¿qué hizo ella? Puso a su niño muerto en la cama del profeta y fue a buscarlo. Y Eliseo lo revivió. Entonces, esta tsunamita es la que vamos a leer ahora este pasaje. Dice, en esta etapa, Samaria era sitiada por Siria y también fue afectada por una gran hambruna. Y Eliseo, miren lo que dice el versículo 1 del capítulo 8 de Segunda Reyes. Habló Eliseo, la buscó a la mujer, a la tsunamita. Dice, habló Eliseo a aquella mujer a cuyo hijo él había hecho vivir, diciendo, levántate, vete tú y toda tu casa a vivir donde puedas, porque Jehová ha llamado al hambre, la cual vendrá sobre la tierra por 7 años. Entonces la mujer se levantó e hizo como el varón de Dios le dijo, y se fue ella con su familia y vivió en tierra de los filisteos 7 años. Y cuando habían pasado los 7 años, la mujer volvió de la tierra de los filisteos. Después salió para implorar al rey por su casa y por sus tierras. Y había el rey hablado con Giesi, el criado de Eliseo, criado del varón de Dios, diciéndole, te ruego que me cuentes todas las maravillas que ha hecho Eliseo. Y mientras él estaba contando al rey cómo había hecho vivir a un muerto, he aquí que la mujer a cuyo hijo él había hecho vivir, vino para implorar al rey
por su casa y por sus tierras. Entonces dijo Giezi: Rey, señor mío, esta es la mujer y este es su hijo, el cual Eliseo hizo vivir. Y preguntando el rey a la mujer, ella se lo contó. Entonces el rey ordenó a un oficial, al cual dijo: hazle devolver todas las cosas que eran suyas y todos los frutos de sus tierras, que desde el día que dejó el país hasta ahora. Tremendo, ¿no? Esta tsunamita también obedeció, escuchó el consejo y obedeció. Fue los 7 años también a una nación enemiga, porque los filisteos fueron siempre los enemigos encarnizados del pueblo de Dios, ¿sí? Y eran poderosos, tenían buenos ejércitos y tenían armamento. Fue allí, pero fue por el consejo. Le dijo el siervo de Dios: vete donde puedas. Y ella fue y estuvo los 7 años. Y al volver reclamó, fue a reclamar al rey y vimos lo que sucedió. Ella pidió lo justo, pidió sus tierras y su casa. Pero el rey dijo: no solamente devuélvanle las tierras, su casa, sino la cosecha de los 7 años que habían cosechado durante su ausencia. Tremenda bendición, hermano. En la obediencia hallamos la bendición, porque ponemos siempre en marcha la fe. Esta mujer le creyó al profeta y se fue los 7 años. Y al volver Dios le guardó su casa, sus tierras, y le proveyó por largo tiempo para el sustento, con la cosecha de los 7 años. No solamente no es cierto que es importante tener fe. Si tenemos fe y no obedecemos, no suceden milagros, no suceden cosas que benefician a nuestras vidas. Siempre vamos en bancarrota. Imagínense, yo pensaba en Noemí, qué tremendo, una mujer de Dios. Yo me identificaba, decía: Señor, ¿cuántas veces tomé decisiones a las apuradas? ¿Cuántas veces no pensé ir al lugar adecuado a golpear las puertas buscando el consejo y la dirección de Dios? Y ese es el precio que pagamos por esas decisiones desacertadas, es tremendo. Imagínense cómo volvió Noemí. Si bien, ¿no es cierto?, volvió con Ruth, y el Señor, que es tan misericordioso y compasivo, después la bendijo. Ruth se casó. Bueno, después lea usted el libro de Ruth y se va a enterar. Fue bendecida Noemí a través de esa su nuera. Estas viudas bendecidas por Dios, porque fueron obedientes y pusieron en marcha la fe. Tan diferente, ¿no?, al primer rey de Israel, a Saúl. Si vamos a 1 Samuel 15. Poquito, hermano, voy a leer todo, hermano. No se asuste que ya. ¿Sí? 1 Samuel 15. Fíjese, no sé, el titulito que tiene allí. Saúl, no sé si tiene su Biblia, dice en mi Biblia dice: Saúl desobedece y es desechado. Rey puesto por Dios. Está bien, el pueblo lo pidió, pero fue puesto por Dios. Y fue un gran desobediente, hermano, ¿no? Después que fue erigido rey, el profeta de Dios, Samuel, le dice que Dios le decía que pelee contra Amalek, contra los ejércitos de Amalek. Miren lo que el versículo 3, miren lo que le dice: ve pues
y hiere a Amalec y destruye todo lo que tiene. Y no te apiades de él. Mata a hombres, mujeres, niños y aún a los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. Eso era el mandato de Dios que le había dicho al profeta. Bueno, Saúl fue, por supuesto, derrotó a los amalecitas, como dice el versículo 7. Perdón, el versículo 8 me dice, el versículo 7 dice, derrotó Saúl a los amalecitas. Y el 8 dice, y tomó vivo al rey amalecita, a Agag de Amalec. Pero a todo el pueblo mató a filos de espada. Y Saúl y el pueblo perdonaron al rey Agag y a lo mejor de las ovejas y del ganado mayor, de los animales engordados, de los carneros y de todo lo bueno, y no lo quisieron destruir, mas todo lo que era vil y despreciable destruyeron. No obedeció. Dios le había dicho en el versículo 3 de que quería que destruya todo, que no quería saber nada del anatema. Nada quería, que lo destruya todo. Animales, personas. Y él le perdonó la vida al rey, amalecita, y lo mejor, dice, del ganado, para ofrecerle sacrificios a Dios. Qué tremenda equivocación, ¿no? Cuando viene Samuel, le dice, yo obedecí lo que Dios me mandó. Claro, como había obtenido la victoria, él creyó que agradaba a Dios, desobedeciéndole, porque le obedeció a medias nomás. ¿Y qué le dijo Samuel? Dios ya le reveló a Samuel y le dijo que lo desechaba. Y dijo, por supuesto que Samuel lo reprendió y le dijo, se complace Jehová en el versículo 22, tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención más que la grosura de los carneros. Tremenda palabra me dio el Señor. Y verdaderamente fue quitado su trono. Yo pensaba y decía, Señor, cuánta desobediencia este Samuel. Y junto con él, por supuesto, el pueblo. Yo la verdad, hermanos, que meditaba y decía, Señor, ayúdanos en este tiempo. Prédicas anteriores decían que tenemos que prepararnos, que Dios viene pronto y que tenemos que prepararnos, pero si somos desobedientes, si ni siquiera somos capaces de buscar el consejo de Dios y de las autoridades puestas por Él y obedecer, ¿cómo nos preparamos? Seguramente Dios vendrá, pero no sé. ¿Nos llevará el Señor? En Amós la palabra de Dios dice que tenemos que prepararnos para el encuentro de Dios. Y una de las maneras de prepararnos es empezar a obedecer, a buscar el consejo de Dios y empezar a obedecer. Hermano, yo te invito a que inclines tu rostro en esta hora. Y que hagas una mirada introspectiva, Señor, en esto te desobedecí. Quiero empezar a ser fiel. Sé que tú te agradas más de la obediencia que de los muchos sacrificios. Señor amado, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias porque hay tantos ejemplos, Señor, para imitarlos, como la de las viudas, y tantos otros ejemplos para tenerlos en cuenta y no cometerlos nosotros. Señor, sabemos que tú tienes pensamientos de bondad para con nosotros. Por eso venimos, Señor, con confianza a ti, pidiéndote perdón por nuestras muchas desobediencias, rogándote a ti, que de ti viene el querer como el hacer todas las cosas por tu buena voluntad. Póngase en nosotros, Señor, la decisión y la valentía para empezar a escuchar
los consejos para obedecer, Señor amado, y vivir de esta manera preparándonos para tu venida. Señor, te damos muchas gracias por tu palabra. Y haz que cada día podamos, Señor amado, ir a tu presencia, derramando nuestro corazón a ti, pidiéndote perdón por nuestras muchas desobediencias. Porque al ser desobedientes, Señor, te somos infieles. Y anhelamos serte fiel. Porque como cantábamos, grande es tu fidelidad para con nuestras vidas. Padre, ayúdanos. Tú vienes pronto a prepararnos. Señor, sabemos que si obedecemos, como dice tu palabra, ponemos en marcha la fe. En esa prédica de prepararnos para tu venida, decía, hallará fe en la tierra al Señor. Señor, encuéntranos siendo hombres y mujeres de fe, fieles a ti, a tu palabra, a tus siervos. Señor amado, deseamos con todo nuestro ser comenzar a ponernos a cuentas contigo. Te damos muchas gracias, Señor. Queremos empezar a mirarte solamente a ti. Señor, si desobedecemos, es que miramos atrás. No queremos mirar más atrás, no queremos desobedecer más. Anhelamos empezar a caminar en obediencia. Gracias, Señor, por tu palabra. Bendito seas, Padre.